I want to thank Dave Lee, the founder of this International Podcast Day. This invitation, it's very excited to me. This is the first international invitation on a broadcast. My name is Josh Green. I'm from Mexico City. And this speech I will make in two parts, one in English, this part, and the second in Spanish with the three of my friends that are here. Hi, Locutorco. Hi, Belbor. We called you in just about a minute. This day is very important to the world because we have finally a day for us, the podcasters. So that's very important. We have the day of the dog, the cat, the radio speaker, but not to the podcasters. So I'm very excited. If it's finally here, this International Podcast Day. I apologize for my poor English because, as you can see, it's not my mother language, my natural language. I speak in Spanish. So I only use the language when I come to visit your country in Las Vegas, for example. So my intervention is in this podcast days is to talk about the creation of relationships. So let's get started. I'd like to call my friends, if you can, Dave or the organization call it, but let me start talking about myself. I started since 2007. I have published over 10 of my podcasts. Something that characterized me is from the day one, I try to make my productions not only for my city or my country in Mexico. I focus to an international market. So this is very important. This is very important to us because we want to talk about our podcast. It's a reflection of ourselves. So if you can express yourself in a matter of don't talk locally, don't accept our money locally. If you can expand your audience to other countries, it's going to be much richer contest. So let me talk about his Locutorco. Let me see if I can talk. No, the organization have to call my friends. If you are there, podcast day, please call Locutorco and Belbor to be a guest of this talk. Oh, yes. So my first guest is a podcaster and a radio host in Colombia, from the city of Bogota. So here it is. It's Felix and Jordi at Locutorco. So welcome, Felix. Hello, Josh. How are you doing? This is International Podcast Day. It's today. It's today, so let's talk in Spanish. Hola a todos. Hi, hola. Hi. Hello, Mexico. Hello, world. Hi, Colombia. Hi, Mexico. Hi, United States. Hi, all the world. Yeah, finally here, the International Podcast Day, a day for us, the podcasters. This is so cool. Yeah, it's very, very cool. So, okay, let's talk to the audience. Who are we? I guess this is the the first step we need to make. All the three are podcasters. All the three have very love about what we're doing. If you can see at my back, there, right there, I have very awards like this. I collect these stickers who send me podcasts from around the world, from Europe, from Spain, for example. I work here. If you can see, this is like a podcast movement, but in Spain, what's called JPod. This is the name. This is our 10th edition. So here, JPod. The one who's here, Locutorco, he's going to be with me in Spain, in the city of Malaga, in the 10th of this October. So I'm very excited to be here with you, my friend. Yeah. We will travel to Europe, where everybody's asleep
right now. So I think there's nobody in Europe seeing this emission. Yeah, and my old friend Belber, he's from Mexico City. He's also a podcaster. His podcast is about technology. You don't listen to me, Belber? Oh, yeah, I can listen to you. Yeah. He's from Mexico City too. He's talk to technology podcast called Technovert. It's a very smart podcast. He thinks what she tried to say in the podcast. So this is very hearing also in not only Mexico City, but in the world, in the US and in Spain, of course. No, in Argentina, he's a member of a podcast network called La Liga FM. Actually, we both are members of La Liga FM. Locutor Co and me both are members of La Liga FM. La Liga FM.fm. We need to translate everything. No, I think it's time to speak in Spanish, friends, because let's switch. Yeah. International. Okay. Así que bueno, vamos a hablar en español. A ver, ahorita las personas que nos están viendo, the people that are seeing us right now are going to drop down dramatically. So, tenemos algunas personas que nos están viendo y yo creo que en cuanto empecemos a hablar en español, nos dejarán de ver todos. Nos está poniendo Dave México, Colombia, USA, United, Unidos. Así es, Dave Lee. So, thanks for the invitation, Dave. Se está uniendo también Potencial Millonario, que es también es mi tocayo. Un podcaster, es Félix, tu tocayo. How do you say tocayo in English? I don't know. Put in the chat, Félix, the other Félix in the US. And Christopher nos está pidiendo que hablemos cetáceo. Despacio. Lento, hola, por favor. Amigos del International Podcast Day. Not too much. Not too much. Día Internacional del Podcast. Así es. Pues a ver, muchachos, ¿qué podemos decir sobre esto? O sea, ¿por qué? Yo lo que estaba intentando explicar al principio de esto y al presentarme es que, bueno, ni modo, hablamos rápido. Yo me tengo que comer cuando los de Estados Unidos hablan muy rápido, así que lo sentimos, muchachos. Pero, a ver, muchachos, cuando yo me presenté, pues decía eso, ¿no? Que desde el día 1 pensé en mis contenidos fueran internacionales. Por ejemplo, con mi Metapodcast, que es este podcast que habla de otros podcasts, desde el episodio 1 decidí invitar a todos los metapodcasters que yo conocía de diferentes partes del mundo, porque si algo me ha caracterizado a mí, a Félix y a Belbor, que están acá, es que intentamos que nuestros contenidos se escuchen no nada más en nuestra ciudad o en nuestro país, y tratamos de que todas estas personas entiendan, por ejemplo, cosas locales de nuestra ciudad. Si hablamos de pesos, que es nuestra moneda, tratamos de hacer la conversión, por ejemplo, a dólares o incluso a euros. Y eso es algo muy bonito, ¿no? O sea, porque ya estamos conscientes de que nos pueden escuchar y los invitamos a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una buena recomendación. No sé qué piensen ustedes para la gente de Estados Unidos. Sí, yo estoy convencido de que la mejor manera de que la gente nos conozca y acepte en lugares que no sean nuestro propio país en el que transmitimos, debe de ser lo más neutro posible no nada más nuestra forma de hablar, sino también nuestra forma de pensar. Cuando expresamos nuestra opinión, tenemos que pensar, creo yo, en cómo estamos globalizados de alguna manera en cada cosa de la que decimos, y no pensar en absolutos locales, ¿no? No pensar en chistes locales. Se me olvida, es difícil, creo yo que para todos nosotros a veces es difícil abstraernos al grado de poder dejar de pensar de manera local, pero en la medida de lo posible, lo más importante es olvidarnos de que estamos, más bien acordarnos de que estamos
en un espacio totalmente internacional y nos puede escuchar gente de todo el mundo, incluso Christopher, que está tratando de entender el español. Sí, hi Christopher. Sí, por ejemplo, Félix tiene un podcast muy bonito que a mí me gusta mucho, que se llama El siglo XXI es hoy, aunque haga ojos de sorprendido. Le he dejado reseñas en iTunes y no las ha leído en su agradecimiento, pero bueno. La peculiaridad de su podcast, por ejemplo, es que él lo graba con su teléfono. He records his podcast with his iPhone. This iPhone is my podcast machine. Yes, I do with these mics and equipment and iPads and mixers. ¿Vas a presumir? but my friend make magic with his phone in the streets of Bogotá, in Colombia. Entonces ese podcast él hace algo muy parecido, algo similar al storytelling, pero más bien describe los sonidos que van escuchando en su ciudad. Y eso hace que esta conexión internacional, podcast de otros países, no nada más escuchen el contenido que él hace, sino que entiendan la ciudad. Y pues platícanos de tu podcast, Félix. Estoy jugando con la cámara, estoy haciendo, pues mira, para un podcaster, una plataforma en la que se ve, hay que aprovecharlo. Normalmente nadie me ve y es algo muy curioso. Así que estaba mostrando el micrófono que utilizo normalmente con mi teléfono para hacer podcast por las calles de mi ciudad, Bogotá. Así ando por la calle hablando del tema del día, pero dejo que los sonidos de mi ciudad entren al podcast. Trato de incorporar lo que ocurre alrededor y relatarlo. Eso hace parte del storytelling, de la historia que hay que contar. Y básicamente, un secreto es que normalmente hago eso pensando en las personas ciegas, porque estoy convencido de que en el podcast de audio todos somos igual de ciegos y todos tenemos activada la imaginación igual de fuerte. We are all blind people in podcast. Sí, es muy padre, bueno, muy emocionante. Empezamos con los localismos. Es muy emocionante escuchar al locutor cuando va narrando las cosas. Aparte de todo, como bien por ahí dice Daniel Lewis, si no me equivoco, es un micrófono Shure MV88 y That's right. es muy interesante cómo capta los sonidos. Si tú también vas caminando por la calle escuchando el podcast de Locutor Co, tienes un efecto muy interesante porque escuchas el ruido de tu ciudad y el ruido de su ciudad, haciendo una mezcla muy, muy interesante. Así que para todos nuestros amigos sería una experiencia muy interesante poder escucharlo, principalmente cuando vas por la calle caminando. Bueno, hay que anotar que Cristian desde España me ha dicho que es peligroso cuando él sale a trotar, a hacer running, porque a veces viene un carro, un coche, un auto en el podcast y él se confunde con sus audífonos, cree que es en la calle y se asusta. Sí. A mí me pasó, ¿te acuerdas? Yo con mi gatito y un día te perseguí un perro y yo sentía y se espantó mi gatito. Sí, sí. Sí, esas son cosas, muchachos, que solo pasan en los podcasts. Esa es la magia de hacer un podcast. Que cada uno lo pueda hacer como quiera. O sea, lo puede hacer con el teléfono, como Félix. Puedes tener un micrófono bonito como el que tiene aquí Belbor. Como tú quieras. O sea, cualquier persona puede hacer un podcast. Y cualquier persona puede hacer esta conexión también con las personas. Es una forma de viajar, es una forma de conocer otras ciudades, otros países. Yo veo mi video como que se pausa, pero no sé si me estén escuchando bien. Sí, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, se pausa un poco. Ah, ok, bueno, no importa, pero con que se escuche bien basta. Y bueno, nosotros empezamos en nuestras ciudades, en nuestros países,
pero hemos logrado esta conexión de forma internacional. ¿Ustedes cómo creen que hemos conseguido esta conexión? ¿Cuál es tu secreto, Belbor, por ejemplo? Pues mi secreto fue un golpe de suerte realmente. Creo que lo primero obviamente es lo que decíamos hace un momento, hablar de manera un poquito general cuando estás pensando en tus contenidos, no tan localista. Obviamente hay cosas que no queda de otra más que hablar de forma local, pero en definitiva es importante pensar en que te van a escuchar a nivel global. Lo segundo, pues fue realmente un poquito de suerte. Tuve la fortuna al inicio de empezar a grabar el podcast de Technovert, de que me escuchara otro podcaster que hoy por hoy es uno de los más reconocidos a nivel de habla hispana, el buen Emilcar, y él fue el que me dio el empujón de entrada, ¿no? Él me mencionó en alguno de sus programas y de inmediato empecé a tener más oyentes. Y posterior a eso, pues ha sido simplemente ir modificando tus contenidos, ir modificando e ir pensando en qué es lo que puede ayudarte, no únicamente a seguirte sintiendo cómodo en cuanto a lo que vas haciendo, sino también en cuanto a lo que la gente podría estar interesada en escuchar. Y así yo creo que hoy por hoy el contenido que yo hacía en el podcast número 1 de Technovert y el contenido que hago hoy en día sí es diametralmente opuesto, pero al mismo tiempo es mucho más satisfactorio en muchos niveles y creo que las mismas personas que me están escuchando pues lo reconocen cuando me hacen algún comentario, me contactan por Twitter o por mail o lo que sea, ¿no? Pues bueno, ya saben, por ejemplo, esa es una forma, ¿no? Una forma, cuando alguien reconocido dentro del mundo del podcast habla bien de tu trabajo, te conoce. A mí me pasó algo muy curioso. Belbor vive en la misma ciudad que yo, en la Ciudad de México. Y yo me enteré de Belbor por ese episodio que comenta de nuestro amigo Emilcar. De una persona que vive en otro continente, que vive en otro país, en otro mundo, que te habla de alguien que vive, por ejemplo, en la Ciudad de México, y tú dices, interesante, voy a darle una oportunidad, voy a escucharlo. Y en el primer momento dices, haces clic, o sea, te gusta el contenido, te gusta la forma en la que lo presenta y te ayuda. Y yo creo que eso es algo que nos caracteriza a todos los podcasters, así seamos ya muy veteranos o tengamos un mes de conocerlos, como el caso de Melvin, que espero que en un momento podamos hacer conexión con Melvin, que está en el chat también. Melvin entró hace 30 días al podcasting y entró de una forma fuerte. Y lo que hizo fue invitar a gente que tiene algo interesante que decir de los podcasts. No importa si es la community manager de Spreaker, que es nuestra sponsor Gold aquí del International Podcast Day. So, thank you, Francesco. Y, o puede invitar a Félix, o me invitó a mí, por ejemplo, hace un par de episodios, a Sune, por ejemplo, de España. Entonces, los metapodcasts es otro tipo, otra vía de comunicación, ¿no? Para darnos a conocer. Habemos gente que nos gusta mucho el podcasting y hablar de podcasting. Y justo Jason, que estuvo anterior, él tiene uno que se llama, muy parecido al mío, que se llama Metapodcast, tal cual. El mío, Friends of the US, is called El Metapodcast. So I talk about other podcasts. Y esa es una forma, ¿no? O sea, no tener miedo y hacer un producto de calidad que un podcaster seguramente lo va a escuchar. Tú le puedes mandar tu feed o tu página web a ese podcaster para que lo escuche y seguramente lo va a recomendar si es un producto de calidad a los que oye, ¿no? Porque yo creo que a nosotros nos gusta mucho eso, o sea, compartir cuando sabemos que es algo bueno. Y en tu caso, Félix, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que te escuchas y te relacionas con todas las personas de distintas partes del mundo? Que cada que hablas, saludos a gente de Colombia, saludos a gente de cualquier ciudad, y te acuerdas
de qué ciudad son y lo mencionas en tu podcast. Sí, ya son amigos. Creo que tengo amigos en muchas partes del mundo gracias al podcast. Y eso es algo muy bonito. Eso es algo que no me pasaba en la radio. Bueno, ocasionalmente te llamaba alguien mucho a la radio cuando trabajaba en una emisora de radio, pero más bien te asustabas. Si había alguien que llamaba muchas veces por teléfono o que te buscaba y te encontrabas a la salida un oyente y empezabas a conocerlo, eso te daba susto, te daba miedo. Esta persona debe estar buscando algo no muy agradable. Pero en podcast todo es mucho más honesto, sereno, tranquilo, más amable, y es muy curioso que podemos hacernos amigos. Y para mí hay una cosa importante, y es que aquí todos podemos hablar. Comprar un micrófono de estos está al alcance de muchas personas, pero también podemos hablar directamente con el teléfono, solo con el teléfono o con unos auriculares de manos libres, y eso está al alcance de muchas personas, y eso permite que, dicho en un buen refrán hispano, Dios los crea y ellos se juntan. Por alguna razón extraña, Dios nos ha puesto en diferentes países y terminamos juntándonos como sea posible. Fíjate que eso es interesante, es parte también del Internet, ¿no? De la maravilla del Internet, pero concretamente en el podcast lo que se va dando es precisamente esas alianzas, pues podríamos llamarles incluso espirituales, entre las diferentes personas que estamos. A Joss lo he visto un puñado de veces y vive en la misma ciudad que yo. Y por cuestiones de distancias, por cuestiones de agendas y demás, es difícil podernos ver. Y sin embargo, hay cierto respeto, cierto cariño, por decirlo así. Y por el otro lado, he tenido o he conocido una cantidad de amigos en todas partes del mundo que realmente se han vuelto eso, verdaderos amigos. Ahí está Locutor Co, que hay ocasiones en que incluso nos queremos hablar para platicar un rato, y me hace un FaceTime y nos ponemos a platicar, o yo le hago un FaceTime y nos ponemos a platicar. Nuestros otros amigos de la Liga FM hacemos algo muy parecido de manera recurrente, y creo que al final de cuentas eso es lo que hace que este pequeño universo de podcast sea tan apasionante, ¿no? Bueno, Ernesto, Velbor. Permíteme ¿Qué onda, tantito. güey? ¿Qué haces, carnal? ¿Qué pasó, Melacotor? Sí, hacemos buenas llamadas. ¿Sí? Ya estás de vuelta, Joss. Sí, lo que dice Velbor es cierto. O sea, México, país, es muy curioso porque es muy grande. Pero la ciudad en la que vivimos, a pesar de, en teoría, no ser tan grande territorialmente, por la cantidad de habitantes, somos ya ¿cuántos? 20 millones, Velbor, una cosa así, en la Ciudad de México, es prácticamente imposible vernos, incluso estando en la ciudad. El señor Velbor me encargó hace poco, por aquí lo tengo, mira, hace un año que viajé a Europa, me encargó esto que está viendo acá. Esta Audio-Técnica, que es un micrófono de solapa, no nos hemos podido ver. Es un país chiquito dentro de otro país, la Ciudad de México. Es muy difícil quedar. Entonces, incluso no solo las conexiones internacionales, sino las conexiones físicas en una misma ciudad a veces son muy difíciles, pero esta forma de comunicarse, que es escuchando nuestros podcasts mutuos, nosotros oímos los tres que estamos aquí, es una forma incluso de enterarnos de nuestra vida, de saber que, mira, ahí lo tiene. Ya lo tuviste tú antes que yo. Llegó a Bogotá. Lo tienen ahí. Me dio mucha risa. Pero bueno,
Bueno, tú los coleccionas. Tú tienes hasta 2 ahí. Hace parte de eso, ¿no? De que el podcast nos acompaña todos los días oímos podcasts y pues nos conocemos gracias a eso, ¿no? Por ejemplo, yo por eso ahorita veo muy bronceado Belfort, porque sé que viene regresando de Acapulco. Y yo no me hubiera enterado porque yo no voy y me tomo un café con Belfort. Me entero porque sé que en su podcast lo dice, ¿no? Un amigo mío que nos platica su vida, nos cuenta su vida. Y esa es la magia de hacer esto, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque al final de cuentas, aunque tu podcast sea temático, y creo que ese es uno de los secretos para poder volverte a generar esas relaciones internacionales, aunque tu podcast sea temático, de alguna manera también estás impregnando parte de tu vida, estás impregnando parte de tus experiencias, parte de lo que vives, y quieras o no, la gente que te está escuchando se vuelve como parte de tu familia extendida. Y sin querer le empiezas a contar cosas personales, ¿no? Y eso me pasa a mí también con todos mis amigos podcast e incluso gente con la que no tengo contacto, mucha gente de podcast norteamericanos que escucho en inglés o ingleses y demás, acabas por saber de su vida sin tener la intención de estoquearlos o algo por el estilo, acabas por saber de su vida y acabas por estar interesado y preocupado por lo que le pudiera estar pasando a esa persona si en algún momento dado deja de grabar, llega a tardarse o llega a decir algún comentario o algún problema, te solidarizas con él. Entonces, creo que esa es la otra parte, ¿no? El que a cuentagotas vas soltando parte de tu vida y así vas generando también este círculo de amistades a lo largo del globo terráqueo. Así es, muchachos. Pues bueno, por ejemplo, ahora eventos de podcasting. Vamos a hablar de eso. Después yo creo que alguno de ustedes, muchachos, tendrá que salir para que entre Melvin en esta media hora que nos queda. Pero bueno, tenemos 15 minutos más, todo bien, nosotros 3. Eventos de podcasting. Nos da mucha envidia, gente de Estados Unidos, que ustedes tienen eventos como el Podcast Movement, que se hace también una vez al año. El año pasado fue en Texas, este año fue en Chicago, y se reúnen y van y se entregan premios de podcasting, se abrazan, dan ponencias. Es algo muy importante, muy interesante. O sea, todas las profesiones o los hobbies tienen estas reuniones, ¿no? Los doctores tienen sus convenciones también anuales de urología, de lo que ustedes quieran, ¿no? Se comparten novedades. Y en el podcasting es lo mismo. Desgraciadamente en México no lo tenemos. Hemos hecho este intento. En el 2007 se hicieron las primeras jornadas de podcasting en México. Yo todavía no conocía a Belfort y el locutor, no sé si eran podcasters ya en el 2007, creo que no. Se hizo con nuestro, si en Estados Unidos su podfather es Adam Curry, nuestro podfather en México fue David Ochoa. Entonces las organizó David Ochoa y estuvo bien, estuvo ahí Edgama también y algunas personas. Pero desgraciadamente no hemos podido continuar con esto. Hicimos un intento hace 3 años, yo personalmente con los que están aquí, de hacer una asociación podcast en México, pero nos dimos cuenta que la parte legal para que realmente fuera una asociación era cara, o sea, había que pagar mucho dinero. Y eso nos ha detenido. Sí, the money, the green. Entonces, eso es algo que nos duele porque nos gusta mucho ese tipo de eventos. Sin embargo, pues también participamos de forma activa en otros eventos de otros países. A mí en el de hace un año me invitó Laura Elgueta, que estuvo justo con Félix Montelara, que es potencial millonario en el chat, al cual le mandamos un gran abrazo porque nos está traduciendo en inglés para la gente que está conectada en este stream. Muchas gracias, Félix. Él estuvo en estos Podcast Movement, a mí me invitó Laura Elgueta para ir. Yo no pude ir porque el año pasado me invitaron a estas que están viendo aquí atrás, este póster, que fue en la ciudad de Zaragoza, en España.
Y es muy emocionante que gente de otros países te invite a sus eventos. Yo fui como espectador nada más, fui a verlas. Este año me invitaron para llevar una sala internacional, que es de eso se trata esta invitación que me hace aquí el Podcast Day, para hablar sobre eso, que es más o menos como su Podcast Movement, pero es gratis. No se cobra dinero por entrar ahí. En Estados Unidos es muy normal pagar por asistir a un evento. Por ejemplo, el Podcast Movement yo sé que cuesta $500 la entrada, más o menos. Nos puede decir el precio exacto aquí, Potencial Millonario. Y el ticket virtual, que eso significa que se graba todo lo que pasa en el Podcast Movement. Por ejemplo, la premiación o la ponencia o lo que estamos hablando nosotros se graba. Nos mandaron un hot dog ahí, locutor. Y gracias, ahorita me lo voy a cenar porque tengo hambre. El ticket virtual cuesta $300, que eso es lo que cuesta para que tú puedas descargar o ver en stream posteriormente un evento. Esto, por ejemplo, en Europa es prácticamente impensable. O sea, si alguien, tú le dices, te va a costar la entrada 500 euros, que es su moneda, no van. En Europa y en México y supongo que también en Colombia. Ese es un gran problema que tenemos aquí. Nos pone Potencial Millonario que alrededor de $400 es lo que costó la entrada. Entonces, nosotros nos apoyamos entre todos. Hace 8 días tuvimos una maratón podcaster que yo hice. Fueron 6 horas de transmisión con un amigo mío que se llama Sune y con los organizadores de estas JPod, que así se llaman. Sebas, estuvo ahí, Sebas Oliva, y Vinilo, que es Johnny García. Me invitaron, entonces yo conduje eso junto con ellos. Se reúne este dinero para poder llevarlas a cabo, porque hay que hacer material impreso, hay que pagar el local, los proyectores, los micrófonos, etcétera, etcétera. Y este año voy precisamente para estar físicamente en ellas, pero ya no como espectador, sino conduciendo esta sala internacional, que la patrocina también Spreaker. Muchos saludos y muchas gracias. La patrocina Spreaker y Fisio SM Terapia también. Entonces, ahí vamos a hacer conexiones con gente, por ejemplo, Melvin, que está aquí en el chat, vamos a hacer conexiones con México, con David Ochoa, vamos a hacer conexiones en Estados Unidos con un podcast que se escucha muchísimo en una de sus cadenas, que se llama Puro Mac, que es de 5x5. Ese se escucha mucho para la gente latina de los Estados Unidos y de cualquier parte del mundo, en Latinoamérica y en Europa se escucha mucho. Entonces va a estar Federico Hatum, va a estar Flavio Ginsburg, en fin, vamos a tener al CEO de Spreaker también, a Francesco Paschieri, desde Bologna, Italia. Va a haber gente de Podcast Movement, se nos va a unir Melvin desde Florida. En fin, o sea, es un mundo de gente internacional que gracias a los podcasts yo he tenido el honor de conocerlos y de que sean mis amigos. Y decirles, oigan muchachos, ¿les interesa ir? Y ellos, claro, adelante. O sea, no hubo nadie que me dijera que no. Bueno, sí hubo uno. Hola, yo Rubio, lo voy a quemar. Que no podía. Sí, eso lo digo aquí, así que hola, yo, toma, zape. Pero bueno, ese tipo de conexiones son muy interesantes. Hola, yo Rubio, nada más para que sepan nuestros escuchas que no son de México. Hola, yo Rubio vendría a ser como la diva del podcasting aquí en México. Sí. Pero bueno, cierra paréntesis. Una lástima, es alguien, Olayo ha sido alguien muy interesante, pero bueno, no quiso ir, ya no vamos a hablar de él. Pero entonces los invitamos a la gente que está aquí, que se unan. Vamos a tener también en Fire Talk esta conexión. Va a ser el día 15 de octubre, el sábado 15 de octubre. Todo el día vamos a tener esa conexión internacional. Entonces los invitamos porque va a ser para que ustedes vean la parte social de gente que no va a pagar por ir, pero se va a divertir mucho y va a compartir muchas cosas del podcasting en español.
Entonces eso es algo muy bonito. Y no sé ustedes, Locutorco, Félix y Belbor, que ya los dije tres, ¿verdad? Sope para mí. ¿Qué les parece esto? O sea, por ejemplo, ¿ustedes estarían dispuestos a ir a pagar el ticket virtual de Podcast Movement? ¿Creen que es importante o no? ¿Solamente es una reunión de amigos? ¿Qué opinan de estas jornadas internacionales? El riesgo que se corre siempre con este tipo de eventos es que se vuelva como el club de Toby. Una reunión en donde únicamente los cuates se reúnen, una reunión en donde solamente si tienes tiempo de conocerte eres aceptado dentro de esos grupos y sería lo único que podría lastimar a un evento de este tipo, ¿no? ¿Qué tan abierto está a recibir a gente nueva? ¿Qué tan abierto está a aceptar a miembros nuevos, como en el caso de Melvin, que no tengo el gusto de haberlo escuchado, pero qué tan abierto estás a escuchar a nueva gente y qué tan abierto estás a recibir a esa gente con los brazos abiertos y no volverte pues la típica comunidad que se cierra y que ve con ojos de suspicacia a cualquier persona que llegue por ahí. Correcto. ¿Tú Locutorco? Pues caí en cuenta que realmente quiero que entre Melvin y nos cuente eso, porque yo no he estado en una reunión de podcasters en los Estados Unidos. Es más, yo nunca he estado, no, mentiras, sí estuve en una reunión de podcasters en mi ciudad, yo mismo la organicé, pero tuve que decirles que era un cumpleaños para que fueran. Sí, me acuerdo. Y presentaste tu libro. ¿Por qué no nos hablas de tu libro? En 5 minutitos colgamos contigo, Félix, y le hablamos a Melvin. Pero el señor Locutorco escribió un libro de podcasting muy interesante. Mira, JD Shutter habla en español. Hola, JD. Sí, el libro está en español, se llama Todo sobre Podcast. Lo encuentras en todosobrepodcast.com. No tiene sentido traducirlo, la dirección, ¿no? Y es un libro en el que cuento mi experiencia de salir de la radio y meterme al podcast de cabeza y contar todo lo que he aprendido. Que posiblemente no sea mucho, pero creo que cada día es más y es un libro actualizable. Eso me parece lo más bonito del formato electrónico, es que se actualiza. Me parece que tengo tan metida en la cabeza la lógica del podcast que es impensable para mí publicar un libro que se quede allí quieto, que no pueda uno añadirle capítulos y actualizarlo. Creo que eso explica mucho de cómo estoy viviendo mi vida y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay muchos momentos en los que entro a un supermercado y pregunto, ¿cuánto valen estos zapatos? Y me dan ganas de oprimir el botón de devolver 15 segundos para volver a escuchar. Me pasa también con el video y creo que es que la vida nos está cambiando mucho, nos está cambiando rápido y por eso pienso en escribir un libro rápido y actualizarlo rápido. Claro, pues muy bien. ¿Algún mensaje final, Félix, que quieras dejar a la gente del Podcast Day? Sí, quiero dejarles este mensaje. No importa dónde estén, no importa lo que estén haciendo, el domingo llamen a su mamá. No sean desagradecidos. Todo lo que hizo ella por ustedes. Se quitó el pan de la boca. ¿Ustedes no la llaman para decirle, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Nos está tomando el pelo, Félix. Pues bueno, muchas gracias. Háblale a tu mamá este domingo. Me agarraste así de sorpresa. Dije algo que fuera útil para todos. Genial. Para mí primero. Muy bien. He's making fun of us. Muchas gracias, Félix, por estar acá y feliz Podcast Day. Gracias. Podcast Night, ¿no? Podcast Night. No sé dónde colgar.
¿Cómo cuelgo? No sé, ahorita. Podcast Day, can you kick off, my friend locutor from Colombia? and if you can call Melvin, he's in the chat, please. Thank you. Bye. Bye. Pues muy bien. En lo que ahorita dice, I'm confused. We're going to make one more call if you can, Podcast Day. It's our friend Melvin Rivera who is in this chat. Okay, but Melvin, you have to click on the camera right down in the chat to ask for joining the call. And end the call with Locutorco if you can't. Okay, thank you. Thank you very much. Ok, voy a explicar un poco qué es un metapodcast. Va a entrar en este momento vía podcast Melvin Rivera. Y un metapodcast es un podcast que habla de otros podcasts. Yo tengo el honor de conducir uno que se lanzó este verano, que se llama El Metapodcast, así con sentimiento, El Metapodcast, en donde pues me gusta presentar a otros podcasters, a otras iniciativas como esto, el International Podcast Day, hablar de eventos como Podcast Movement, hablar de cosas como las JPod, llevar a gente, por ejemplo, como Evox, que hace un par de episodios tuve al CEO de Evox explicándonos su plataforma, haciéndole cuestiones sobre las ventajas que tiene o no tiene tenerlas. Y yo creo que esa es una forma en la que nosotros los podcasters podemos aprender en base a la experiencia de otros podcasters de cómo ellos hacen su trabajo, ¿no? Nos dan ideas, siempre es muy interesante hacerlo. Así que nuestro invitado, que esperamos que ahorita puedan hacer la llamada, desde los Estados Unidos acaba de iniciar, tiene un mes con su podcast y sabe mucho. Él es una persona que ha trabajado en la radio por toda su vida y se ha dado cuenta que el futuro de la comunicación está en los podcasts. Entonces ha decidido invitarnos a su podcast para conocerlos, y si logramos que entre aquí, pues bueno, estará muy bien. Está diciendo que está en un iPad, entonces supongo que por ahí va a ser el problema. Bueno, no pasa nada. Tú, mi querido Belbor, ¿qué te gustan los metapodcasts? ¿Escuchas alguno o no crees que sea bueno influenciarse de otros? Por ejemplo, para que te des tú un contenido original. Mira, voy a ser franco y honesto en este tema. Los metapodcasts en general no me atraen tanto hoy en día. Al principio me llamaban mucho la atención porque no había tanta oferta y necesitaba encontrar en dónde me referenciaran de nuevos podcasts. Y con el paso del tiempo, con más oferta en el mercado, dejé de estar interesado en escucharlos porque me interesaba más encontrar contenidos por mí mismo. Entonces, hoy por hoy, los únicos dos metapodcasts que escucho es obviamente el Metapodcast y uno de mi buen amigo, muy buen amigo y todo muy bien, pero no me acuerdo bien del nombre de su podcast, lo estoy buscando ahorita. ¿El de Milcar? No, curiosamente ese no me llama tanto la atención. También es un español, es Jesús, no sé si recuerdas cómo se llama. Jarras y Podcast. Jarras y Podcast, exactamente. Jarras y Podcast. Son los dos podcasts metapodcasts que escucho. Muy bien. Y en este momento se une al International Podcast Day Félix Montelara de Potential Millionaire Podcast. Welcome, Félix. Hey, thank you for having me. Can you hear me? Yes, we can hear you. Thank you so much for translate our Spanish in the chat. You make an excellent job. Thank you.
Well, I do the bilingual podcasting where I do English podcasting and Spanish podcasting. So it's pretty awesome that I can actually read and write both languages and talk them. So it's kind of nice because I'm in two worlds. I go to all these podcasting events here in the United States, and then I get to know all you guys. I haven't had the chance to go to Spain. I'm looking forward to it. Probably next year I'll go to the J-Pods in Spain. So I'll make a trip out there. But it's really interesting, what we're doing as a world coming together, as a community coming together as podcasters. It's pretty cool. My podcast, The Potential Millionaire or Potencial Millonario, is heard in over 120 countries. I get downloads. I get 15 major countries, which is all the big ones, and I get thousands of downloads on these countries. And the U.S. is the second largest Spanish-speaking country in the world. So I get 50 or 45, actually 45% of my downloads come from the US. I have the same amount because one of my sponsors in one of my tech podcasts is iHeartRadio. So it's very funny and it's curious because iHeartRadio, it's not working in Mexico City, for example, and Europe. It's only a platform that works in the US. And we know because the numbers of what you're seeing, you're talking to us. Sorry for my poor English. Lo podemos hacer en español. Lo hacemos así, tú nos puedes traducir lo importante. Lo que hablamos es eso, que a mí se me hace muy curioso que uno de mis sponsors es de Estados Unidos, no tendría nada que ver con México. Ajá. Ellos pagan la cuenta de Spreaker, igual que la del señor Belbor, que está aquí. Okay. Y se nos escucha mucho en Estados Unidos, por ejemplo, pero exacto, no hay mucho feedback. Eso es lo curioso. El feedback lo tenemos más de gente o de México o de Latinoamérica o de Europa, pero la gente latina de los Estados Unidos casi no tiene ese feedback. No sé si te pasa lo mismo a ti, Félix. Me pasa exactamente lo mismo. A veces yo me pregunto, ¿hay alguien escuchando? Pero veo los downloads, right? Y como usted dijo, iVoox en España es el que yo utilizo para Latinoamérica, right? So iVoox es donde mi podcast se escucha más, pero aquí en iTunes, cuando usted va a iTunes, a la página de iTunes, en la parte de abajo, hay un globo. Y ese globo tiene diferentes banderas que representan diferentes países. Si usted apacha a los diferentes países, usted puede ver los ratings de iTunes de los diferentes países. Y le tengo que decir, yo estuve hablando, fui orador en Podcast Movement y hice un poco de research para ver si me encontraba en iTunes, porque yo siempre pensaba, iTunes no me ayuda, ¿no? Y me encontré número 3, el programa mío número 3 en Perú, número 5 en Chile, número 7 en Argentina, creo que estaba número 21 en España, no compito bien en España, y en México estaba también bajito en los 30. So, hay una posibilidad de uno crecer, pero tienes mucha razón. Los latinos en los Estados Unidos no interactúan mucho, tanto como normalmente cuando alguien me deja un mensaje a mí, normalmente es de España o México. Yeah. Oye, yo tengo una duda, Félix, que creo que nos puedes aclarar, o incluso la gente que nos está escuchando y que nos está entendiendo en español, me puede aclarar. ¿Qué tan dispuesto está el mercado anglosajón, dígase norteamericanos, ingleses o algo así, a escuchar contenidos en español? Por ejemplo, nosotros como hispanos, bueno, voy a hablar concretamente en mi caso, pero creo que muchos compartimos esto. Nosotros como hispanos sí tenemos cierto conocimiento del idioma inglés, sí estamos dispuestos a escuchar contenidos en inglés con tal de escuchar cosas que nos interesen, cosas que estén relacionadas con los temas que nos gustan. Los norteamericanos ¿tienen esa misma disposición a escuchar contenidos en español o no hay ese interés? Bueno, cuando hablamos de los norteamericanos, tenemos que entender que aquí
aquí en los Estados Unidos hay una población bilingüe enorme. So, sí, esa población te va a escuchar en español. Ahora, de los que no hablan español, siempre yo recibo algún mensaje diciéndome, me gusta escucharte en español porque tú hablas muy lento y más o menos entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Y a veces hasta me dicen que están tratando de aprender español mediante escuchar el podcast de Potencial Millonario, que es de finanzas, no es de español, ¿no? Pero sí tengo ese feedback. Ahora, lo importante aquí es que aquí el mercado, los comerciantes, the big business, tienen un budget para anunciarse con podcasters y otras identidades que hablan español, porque ellos saben que el mercado latino en los Estados Unidos es un mercado billonario. Hay que ponernos las pilas, Belbor. Bueno, estamos ya a punto de cerrar nuestra intervención en el Podcast Day, así que nos vamos despidiendo. De Félix, yo lo conocí porque él se unió a una iniciativa que también hago internacional, que se llama Interpodcast. Se trata de una vez al año intercambiar nuestros podcasts. Por ejemplo, yo podría hacer el podcast de Dave Lee, y Dave Lee podría hacer el podcast de Belbor, y Belbor podría hacer el podcast de Potencial Millonario, por ejemplo. Potencial Millonario hizo el podcast mío este año. Mira, exactamente. Yeah. Entonces es una iniciativa muy bonita, los invitamos también, esto se hace cada marzo de todos los años. Era algo, queríamos hacer algo como esto, es un día bonito, interesante para el podcasting, pero bueno, muchas gracias, Belbor, por estar aquí en este International Podcast Day. ¿Algunas palabras finales, amigo? Gracias a ti, Josh, por la invitación. Gracias que también tuve la oportunidad ahorita de conocer a Félix en vivo. And thank you very much. What's the name of the organizer of Dave Lee. Dave, thank you very much for joining us, for letting us know all these wonderful people from podcasting. And thanks everyone who's watching us right now. And listen, I'm going to listen all the podcasts that have been circulating on this day. Well, gentlemen, thank you so much. Muchas gracias, Felix, and thank you, David, for the invitation. It's an honor to be here to represent my country, Mexico. And this movement, this podcast day, I speak in the first edition of my speech. It's a very cool idea, but it's opportunity to all countries be united, as you put in the chat. Colombia, Mexico, US, together, Europe. This is amazing. So thank you very much for this invitation. You're very welcome. You have summarized what International Podcast Day is all about, and that's bringing the podcast world closer together. We appreciate it. Thank you very much. See you. Thank you. Thank you, Dave. So, folks, next up we have Todd Cochran, CEO of Blueberry, and we'll be right back after a brief intermission. Thank you.